La muerte de Marco Antonio Muñiz como nunca te la contaron. El rumor que quiso ser noticia, murió el lujo de México. Pero no. El documental abre con el eco de un titular que se repite cada cierto tiempo en cadenas de mensajería y cuentas de dudosa procedencia. Murió Marco Antonio Muñiz. La frase, breve y contundente, busca impacto inmediato, como si bastara nombrar la muerte para que se volviera real. Sin embargo, detrás de esa sentencia hay un fenómeno contemporáneo, la velocidad con la que circulan noticias no verificadas, las ansias de primicia y el apetito por el morbo que, muchas veces, aplasta el dato comprobable. Con Marco Antonio Muñiz, ese impulso ha reaparecido más de una vez, quizás porque su retiro paulatino de los escenarios y su avanzada edad ofrecen el terreno perfecto para la especulación. La realidad, no obstante, es otra. En 2025, el artista está vivo y ha sido objeto de homenajes y apariciones emotivas que lo reafirman como una leyenda activa en la memoria de México y de la diáspora. El rumor se alimenta de varios ingredientes: la nostalgia por un ídolo de largas décadas, la confusión entre nombres. Recordemos que Marc Anthony, superestrella boricua, se llama en realidad Marco Antonio Muñiz Rivera, y la costumbre de la farándula digital de reciclar viejas notas como si fueran actuales. Cuando una figura pública minimiza su vida mediática para resguardarse, como hizo Muñiz desde hace años, esa distancia suele malinterpretarse como desaparición. Aquí conviene separar lo que se siente de lo que se constata. Aunque para muchos el bolero clásico parezca cosa del pasado, el lujo de México continúa recogiendo honores en vida, y su nombre convoca multitudes cada que se le rinde tributo en grandes recintos. En junio de 2025, por ejemplo, se vivió un homenaje multitudinario en la capital, con colegas de generaciones distintas cantando su repertorio. El gesto de verlo subir al escenario, aunque fuera para recibir el aplauso y no para sostener un concierto completo, desmintió de una sola vez los bulos de internet. El hombre estaba ahí, entero en su dignidad, rodeado de músicos que en algún momento intentaron aprender de su afinación de bisturí y de su fraseo sin aspavientos. Ese tipo de escenas, registradas por asistentes y medios, revelan un dato más profundo que cualquier desmentido: la vigencia del respeto. Y el respeto, a diferencia del rumor, no necesita gritar para hacerse notar. Si este capítulo abre con un no murió, no es para jugar con el susto, sino para hablar de cómo envejece un clásico en la era de lo instantáneo. Muñiz no apostó por la omnipresencia de las redes ni por el ciclo inagotable de entrevistas. Eligió, más bien, la discreción. Aparecer lo justo, hablar lo necesario, cantar cuando correspondía y callar cuando el silencio honraba más su trayectoria. Ese modo de estar, a la vez presente y retirado, explica por qué la falsa noticia del fallecimiento encuentra oxígeno de tanto en tanto. Y también justifica que este documental se plantee como una respuesta larga, pausada y rigurosa, a la altura de un personaje que hizo de la sobriedad un arte. El capítulo, así, se asienta en su premisa: vamos a contar la muerte como nunca te la contaron, empezando por decir que no ocurrió, y que, en su lugar, hay una suma de homenajes recientes, biografía vasta y legado vivo. Con el rumor desmontado, ya no hay prisa. Lo que sigue requiere tiempo, memoria y una escucha detenida. La historia de vida de Marco Antonio Muñiz, desde la semilla del canto en Guadalajara hasta su consolidación como solista señero, pasando por tríos legendarios, giras por el continente, tensiones soterradas y una ética profesional que lo hizo inconfundible. Infancia en Guadalajara, la voz grave del niño que aprendió a escuchar. Nacido el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, Marco Antonio Muñiz llegó al mundo en una casa modesta donde el trabajo manual y el ingenio cotidiano marcaban el pulso de cada día. Las economías apretadas no impidieron que la música fuera una presencia constante: la radio encendida en la cocina, la canción popular que cruzaba ventanas en la colonia, los boleros que, a fuerza de repetirse, se convertían en un libro de texto emocional que el niño aprendería de memoria. En ese ambiente, mezcla de austeridad y rituales hogareños. La voz del pequeño Marco Antonio creció con una gravedad precoz, de esas que sorprenden a los adultos por su color oscuro y su afinación espontánea. La Guadalajara de los 40 era, también, un cruce de tradiciones: mariachis en plazas, tríos en serenatas de esquina, cantinas donde el bolero se aprendía, más que por teoría, por ósmosis sentimental. Muñiz absorbió esa pedagogía de la calle. Aprendió a distinguir, sin saber aún de solfeo,
La diferencia entre una segunda que sostiene y una tercera que ilumina. Entendió que el silencio antes del estribillo puede valer tanto como el agudo más altisonante, y que un verso dicho con verdad no necesita adornos para quedarse en la memoria. Ese aprendizaje por escucha moldeó la base de su interpretación, no cantar encima de la canción, sino meterse dentro de ella. En las reuniones familiares y los patios de escuela destacó pronto por un timbre que hacía girar cabezas. Pero más allá del don, había algo que los mayores notaban en el adolescente: respeto por la palabra. A diferencia de quienes buscan el aplauso a la carrera, Muñiz parecía cuidar cada sílaba como si fuera un objeto frágil. Esa temprana conciencia del texto, una suerte de ética del decir, explicará, años más tarde, la sobriedad escénica que lo distinguiría de otros intérpretes más dados al gesto y a la lágrima fácil. La emoción, para él, no era un truco, sino un estado que debía construirse con exactitud. En paralelo, la necesidad económica enseñó al muchacho una segunda lección: la disciplina. Alternó trabajos menudos con presentaciones locales, concursos de radio, serenatas a domicilio y todo cuanto permitiera poner la voz a prueba sin faltarle al deber en casa. Ese equilibrio entre responsabilidad y vocación, lejos de frenarlo, lo templó. Para cuando decidió mirar a la Ciudad de México, ya traía dos certezas en la maleta: sabía escuchar y sabía trabajar. Falta le harían ambas cosas en una capital donde la competencia era feroz y el éxito, si llegaba, nunca lo hacía gratis. Antes de partir, dejó sembradas amistades con músicos de barrio, maestros empíricos que le enseñaron trucos invisibles, como sostener una frase larga sin perder la afinación, como colocar la voz para no fatigarse en una noche de serenatas, como entender la respiración del guitarrista para no pisarlo y, a la vez, apoyarse en él como si fuera un muelle. De ese oficio artesanal saldría el intérprete meticuloso que, más adelante, pedirá a sus orquestas entradas con respiración real y no de máquina, codas sin apuro y dinámicas que respondan al sentido del verso. La gran decisión, de Guadalajara a la Ciudad de México, prueba de fuego. El salto a la capital no fue un viaje de turismo, sino un examen de resistencia. La Ciudad de México de mediados del siglo XX recibía cada semana a jóvenes con talento que soñaban con un micrófono. Muñiz llegó con lo justo. Una maleta austera, un par de trajes prestados, un puñado de contactos y una convicción que, en él, sonaba más a promesa que a soberbia. Alternó pensiones de paso con cuartos rentados por noches, cantinas con micrófono abierto y estaciones de radio donde la puerta se abría si uno sabía insistir sin molestar. Allí entendió que el don natural era apenas la primera estación. Lo que separaba a los que se quedaban de los que se regresaban a casa era la capacidad de aprender rápido. Fue la radio, esa universidad práctica de la época, la que le enseñó a cantar para el oído y no solo para la sala. En un foro pequeño, frente a un micrófono verde botella y una consola con luces, cualquier exceso se volvía defecto, cualquier impostación operística mal aplicada se convertía en artificio. Muñiz, que ya tenía intuición para decir con economía, afinó su dicción, miró el compás con lupa y aprendió la virtud de quedarse un centímetro atrás del tiempo cuando la frase lo pedía. Esa elasticidad rítmica, medio susurro y medio ancla, será después una de sus marcas. No faltaron puertas cerradas. Productores que lo querían más dramático, arreglistas que le pedían llanto donde él proponía contención, programadores que dudaban de una voz grave en tiempos de agudos espectaculares. Pero a cada negativa, Muñiz respondía con una demostración. Se plantaba, cantaba una estrofa como si estuviera hablando con alguien a solas, y el cuarto cambiaba de temperatura. La intimidad, descubrió, podía tener la fuerza de un cañón si el intérprete sabía sostenerla con convicción. Esa idea, que hoy parece evidente, en su momento fue un movimiento estético. La supervivencia exigió medios tiempos, coros para otros cantantes, reemplazos de último minuto en tríos de serenata, dobles turnos en centros nocturnos, giras pequeñas por el Estado de México. Esas experiencias, además del ingreso, le dieron repertorio y callo escénico. Aprendió a leer salas. Cuando apretar, cuando retirar, cuando permitir que el silencio haga su trabajo. Y, quizá más valioso, aprendió a corregirse. Si una pieza no funcionaba, no era culpa del público. Había que investigar el tono, el tempo, la orquestación, la colocación. Ese método de prueba y ajuste acompañará toda su vida. En ese trajín, su nombre empezó a circular no solo por su voz,
sino por su seriedad. Llegaba a tiempo, cuidaba la presentación, aprendía rápido los cambios y no discutía por deporte. En un ecosistema donde sobraban talentos y faltaba confiabilidad, esa reputación valía oro. Y así, casi como consecuencia natural, tocó a su puerta un destino mayor, integrarse a un trío que, por sí solo, era una escuela y un trampolín. Los Tres Haces, Escuela de Armonía, Puerta Continental. En 1953, el joven cantante se incorpora a Los Tres Haces, formación ya respetada en el circuito de tríos finos. La experiencia significó varias cosas a la vez. Ingresar a un repertorio de alto octanaje emocional, La Puerta, Ódiame, Contigo en la Distancia, asumir una disciplina de ensayo quirúrgico, nada de terceras sueltas o segundas imprecisas, y, sobre todo, aprender la gramática íntima de la armonía a tres voces, donde el solista brilla solo si sostiene al conjunto. Allí Muñiz afianzó un oído vertical, para intervalos, y horizontal, para fraseos compartidos, que más tarde trasladaría a la relación con orquesta. El circuito de centros nocturnos, radios de gran alcance y giras por América le ofreció al jalisciense un mapa nuevo de públicos. En Estados Unidos encontró auditorios de migrantes que lloraban con un bolero porque era, más que una canción, el recordatorio de una casa lejana. En Sudamérica se topó con melómanos de oído estricto que discutían arreglos como si fueran partidos de ajedrez. En el Caribe probó repertorios con clave distinta y entendió que el bolero puede respirar con otros acentos si el intérprete escucha primero. Esa cartografía del público será, a la larga, una escuela más importante que cualquier sala de ensayos. Técnicamente, la etapa con Los Tres Haces pulió una característica que distinguirá su carrera, la afinación de bisturí. Cantar terceras puras y quintas estables, noche tras noche, obliga al oído a una rectitud que luego se vuelve instinto. De allí sale el Muñiz solista capaz de pegar notas largas sin vibrato exagerado y de resolver cadencias con una naturalidad que hace olvidar lo difíciles que son. Quien lo haya visto en primera fila sabe de esa sensación, la nota exacta que cae donde debe, con la dinámica justa y un ataque limpio, sin exageraciones. Pero un artesano así no tarda en preguntarse por su margen de creación. Con el tiempo, Muñiz empezó a imaginar otro modo de decir que, si bien se apoyaba en la herencia del trío, pedía una relación más directa con el texto y con el silencio. No se trataba de irse del grupo por capricho, sino de probar una conversación a solas con la canción. Allí germinó la decisión que cambiaría su trayectoria y, de paso, sumaría a un solista singular al panteón del bolero. El salto a la independencia, en 1959, no fue un portazo, sino un acto de coherencia. Con el trío había aprendido el arte de ensamblar, como solista, buscaría el arte de desnudar. Esa diferencia, que puede sonar sutil, define un estilo. En el primero, la emoción se construye por capas, en el segundo, se depura hasta dejar la línea esencial. Y si algo caracterizará a Marco Antonio Muñiz desde ese momento es esa apuesta por lo esencial: traje sobrio, orquesta clara, texto al frente, dicción legible, afinación impecable y una economía de gestos que, por contraste, se volvía elocuente. El solista, la elegancia como estética y como técnica. Convertido en solista, Muñiz tuvo que diferenciarse sin negar su origen. La década de los 60 trajo un paisaje competitivo formidable, voces enormes, arreglistas brillantes, la industria en expansión, la radio como templo. ¿Cuál sería su lugar? No el del dramatismo desbordado ni el de la exhibición vocal por sí misma, sino el de la elegancia funcional, cantar como quien conversa, decir como quien confiesa, calibrar la intensidad para que la palabra no se rompa. En ese registro llegarían interpretaciones que hoy se citan como manuales de estilo: Adoro, Luz y Sombra, La Mentira, Escándalo, piezas donde la emoción se sube por dentro. Para sostener esa estética, el jalisciense cuidó la base técnica con obsesión. Revisó tonos para ubicarse en la zona de timbre pleno, ni forzado arriba ni cavernoso abajo. Trabajó respiraciones largas que permitieran frases de legato sin cortar el sentido y se rodeó de arreglistas capaces de escribir para la voz como si se tratara de un instrumento protagonista al que conviene no aplastar. La orquesta, con él, no era un muro, sino un telón poroso que deja pasar el aire justo. De esa ingeniería salen entradas que no atropellan, ritardandos que no se deshacen y crescendos que, aunque emocionan, nunca pierden el control. El fraseo fue otra de sus ciencias.
Escucharlo decir miénteme o no me quieras tanto es entender que no todas las sílabas pesan igual, unas necesitan apoyo, otras piden apenas pasar, unas reclaman consonante decidida, otras exigen vocal sostenida. Esa prosodia musical, el lugar donde palabra y nota se dan la mano, es el núcleo de la diferencia. Quien no comprende ese cruce canta bonito, quien lo domina cuenta. Y Muñiz pertenecía a los que cuentan, cada verso posee dirección, cada repetición añade un matiz, cada coda parece natural porque ya estaba prevista en la respiración de la historia. El estilo escénico, traje impecable, economía gestual, mirada de frente, a veces fue leído por la crítica joven como distancia. En realidad, era concentración. Si el exceso de gesto distrae la escucha, retirarlo no es frialdad, sino respeto a la canción. Esa decisión estética, sostenida durante décadas, le dio una identidad inconfundible. Donde otros escogían el impacto inmediato, él escogía la persistencia. Donde otros buscaban el aplauso del agudo, él buscaba la aprobación silenciosa del que siente que lo dijeron por él. La consagración no tardó. Giras por el continente, temporadas prolongadas en escenarios de prestigio, públicos fieles dentro y fuera de México. El apodo llegó como síntesis, el lujo de México. No hablaba de ostentación, sino de calidad, lujo como sinónimo de refinamiento, de acabado fino, de cosa hecha sin prisa. Esa marca, que lo acompañará hasta los homenajes recientes, es hoy una de las razones por las que su nombre, a diferencia de tantos, no se desgasta. Su propuesta estética no dependía de la moda, sino de un pacto con los elementos básicos del canto, texto, afinación, tiempo, silencio, esos que no pasan. Años de expansión, arreglistas, orquestas y el repertorio que se hizo mapa sentimental. La etapa de expansión de Marco Antonio Muñiz no se entiende sin los arreglistas que supieron leer su timbre y su ética interpretativa. Con ellos consolidó una sonoridad de cámara aplicada a la orquesta popular, cuerdas que sostienen sin saturar, metales colocados como acentos emocionales y una sección rítmica que respira con el fraseo del cantante, no al revés. El resultado fue una textura clara donde la voz queda al frente, pero arropada, una envoltura elegante que exige a los músicos escuchar tanto como tocar. De esa complicidad nacieron lecturas definitivas de boleros y baladas que, sin trucos de moda, envejecen con dignidad. En estudio, su método era minucioso. Probaba tonos media o un tono abajo si la letra lo pedía más grave, y aceptaba subir cuando la narrativa exigía brillo, nunca forzaba. Pedía a los ingenieros mantener el micrófono a una distancia prudente para no perder aire natural y les rogaba no comprimir en exceso, pues prefería la respiración viva a la perfección muerta. Esa preferencia por lo orgánico explica por qué, incluso en remezclas posteriores, sus masters conservan microdinámicas que hoy serían borradas por la edición digital. Es un cantante de matiz, y el matiz, si se aplasta, desaparece. En vivo, la expansión fue geográfica y simbólica. Los teatros en México dieron paso a temporadas en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con públicos tan distintos como fieles. En Los Ángeles y Chicago lo esperaban auditorios de migrantes para quienes un bolero era un pasaporte. En Buenos Aires halló oídos de conservatorio capaces de discutir progresiones y modulaciones. En San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo comprobó que el bolero, si se entiende el pulso caribeño, puede tomar una leve oscilación que lo vuelve más cercano sin traicionar su esencia. Cada ciudad exigía un ajuste fino, y Muñiz lo hacía desde el ensayo, moviendo tempi o pidiendo a la percusión menos ataque y más colchón. Otro eje de expansión fue el repertorio. No se casó con una sola escuela de autores, transitó por catálogos de México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Argentina, eligiendo letras donde el hablante suena creíble. Evitó el melodrama fácil y privilegió textos de sintaxis limpia, con imágenes que se sostienen por su propia claridad. En su voz, las metáforas parecen conversación, no declamación. Por eso muchos oyentes, al recordar sus versiones, olvidan la lista de quienes las cantaron antes, su manera de decir se vuelve referencia. Las orquestas que lo acompañaron aprendieron pronto una regla de oro: con Muñiz se toca a favor de la palabra. El director debía prever respiraciones largas, sostener diminuendo sin prisa y permitir que un ritardando nazca del texto, no de la voluntad de lucimiento de la cuerda. Donde otros piden crescendos para arrancar ovaciones, él pedía claridad para dejar que la emoción llegara sola. Esa contención controlada es,
en gran medida, lo que dio a su propuesta un sello atemporal, un equilibrio clásico que sobrevive a la moda del volumen. En televisión y cine, cuando tocó, su presencia obedeció al mismo decálogo: sobriedad en el gesto, cámara a la altura del rostro, iluminación que favorece la lectura de la boca y, muy importante, playback sincronizado al fraseo real para no traicionar la prosodia. Son detalles invisibles para el espectador casual, pero esenciales para un artista que entiende la cámara como un micrófono que mira. Así se fue tejiendo la etapa de mayor irradiación, no por escándalo, sino por calidad mantenida. Disciplina y vida privada. Rutinas, fortaleza íntima y el hermetismo como decisión. Detrás del traje impecable hubo siempre un artesano con rutinas de precisión. Antes de cada actuación, practicaba vocalizaciones discretas, PR. Mentalmente el orden del programa, repasar entradas y salidas, y recordar dónde respirar en una frase particularmente extensa. El ritual terminaba con un gesto sencillo: ajustar el nudo de la corbata y mirarse un segundo, no para vanidad, sino para recordar el personaje escénico que estaba a punto de habitar. La disciplina incluye decisiones incómodas: rechazar un bis cuando la voz pide descanso, no conceder entrevistas si la energía está destinada al concierto, o cancelar una fecha cuando la salud no permite la calidad que el público paga. En un medio donde el aplauso inmediato a veces manda más que el criterio, sostener ese estándar lo hizo ganar fama de exigente. Sus músicos, no obstante, suelen recordarlo como un jefe severo pero justo, el primero en llegar, el último en irse, y el que repetía una coda hasta que la orquesta y el cantante respiraran igual. En la vida privada eligió la discreción. Formó una familia y la protegió del ruido mediático, reservando para sí los afectos y los conflictos que la prensa suele convertir en espectáculo. Ese hermetismo no es pose, es una manera de salvaguardar lo esencial para que el escenario no lo devore todo. Cuando fue inevitable atender a los medios, respondió con cortesía y sin carnada, ni exhibicionismo de bonanza ni dramatización de problemas. Así, el personaje público quedó acotado a su ámbito, el trabajo. El hermetismo, sin embargo, tiene costo: se inventan relatos para llenar el vacío. A Marco Antonio se le adjudicaron personalidades opuestas: distante, entrañable, frío, cálido, según la distancia desde donde se le mirara. La verdad suele ser menos pintoresca: un profesional de altos estándares que entiende la vocación como oficio y que prefiere gastar la emoción adentro de la canción, no afuera, en la entrevista. Ese reparto de energías explica, en parte, su larga duración. La disciplina también se proyecta en lo material. Su guardarropa es coherente con la estética que defendió: sastrería clásica, colores sobrios, telas con caída, cortes que favorecen la movilidad sin perder porte. No es frivolidad, es parte del sonido visual de su propuesta. El atuendo es un instrumento más en el sistema de signos: comunica que aquí la música manda, que no habrá pirotecnia para encubrir carencias, que el lujo, si lo hay, es el del acabado fino. En la vejez, esa misma disciplina se vuelve cuidado. En lugar de pelear con el tiempo, reorganizó alcances: menos giras largas, más apariciones significativas, menos repertorio de agudos extensos, más centro de voz y lectura del texto. La elegancia, al final, es aceptar los cambios y convertirlos en estética. Por eso sus presentaciones tardías, aun con recursos acotados, mantuvieron dignidad. Rumores, rivalidades y silencios: lo que se dijo, lo que no se probó y lo que explica su distancia. Una figura que ocupa tanto espacio en el imaginario suele volverse pantalla para proyecciones ajenas. De Marco Antonio Muñiz se dijeron rivalidades con colegas de talla mayor, desencuentros con disqueras por negarse a modernizar su sonido, y frialdad con la prensa. Analizado con lupa, el cuadro es menos dramático: diferencias de criterio con productores que pedían duetos forzados, negativa a cantar repertorio que no respondiera a su ética, y resistencia a exponerse en programas donde la vida privada vale más que la música. Es decir, la defensa de una línea artística. Se habló, también, de tensiones con voces icónicas de la canción mexicana. En casi todos los casos, lo que hubo fue comparación externa entre estilos, y la comparación, en un ecosistema competitivo, alimenta ficciones. Muñiz nunca jugó a la descalificación pública: su manera de opinar fue cantar distinto. Ahí donde otros elegían el crescendo hacia el clímax, él prefería el increscendo interior.
donde la anécdota invitaba a la lágrima, él optaba por el quiebre apenas insinuado. No hay mejor desmentido de rivalidades que un programa bien cantado. Otra caja de resonancia fueron los contratos. Se llegó a rumorar que su no obstinado a ciertas grabaciones lo enemistó con sellos que querían alinearlo con lo que sonaba en la radio juvenil. En realidad, defendió algo sencillo: cada voz tiene su hábitat. Cambiar la arquitectura del bolero por un beat de moda podía rendir clics, pero diluía la esencia de su propuesta. Su no, que podía leerse como capricho, fue, en perspectiva, un acto de preservación, cuidar el patrimonio sonoro que construyó. En el plano personal, las habladurías tuvieron el guión de siempre: amores, desamores, finanzas, herencias. El hermetismo, de nuevo, operó como lupa deformante: lo que no se muestra se inventa. Al final, la única verdad constatada en escenario y estudio es la consistencia. Décadas de respeto por el repertorio, trato serio con músicos, puntualidad, y una manera de presentarse que no negocia con el circo. Ante el griterío del rumor, su estilo fue, y es, bajar la voz. Hay, por último, un silencio deliberado, el de la nostalgia. Muñiz nunca se prestó al discurso de todo tiempo pasado fue mejor. Reconoce, sí, la belleza de una época de orquestas grandes y radios omnipresentes, pero evita juzgar la música actual. Su defensa del bolero no es negación del presente, sino afirmación de una forma. Esa postura explica por qué artistas más jóvenes se acercan a pedir consejo, encuentran un maestro que no pontifica, que escucha, y que, si habla, lo hace con la serenidad de quien conoce las reglas básicas que no cambian. Madurez, 80s 90s públicos migrantes, temporadas emblemáticas y el lugar del bolero en la modernidad. Las décadas de 1980 y 1990 trajeron un reacomodo del mapa musical. Irrupción de la balada pop con producción grandilocuente, auge de cantautores que cruzaban géneros, y la industria abriendo espacios a rostros jóvenes. En ese paisaje, Marco Antonio Muñiz sostuvo un nicho amplio, el público que buscaba repertorio clásico interpretado con rigor. No se trató de nostalgia inmóvil, fue permanencia con inteligencia, ajustando repertorios a salas y países, a veces incorporando canciones recientes si tenían la arquitectura poética que su voz requiere. En Estados Unidos, su presencia se volvió símbolo para la comunidad migrante. Sus temporadas en teatros emblemáticos eran más que conciertos, reuniones de identidad donde los asistentes llevaban a padres y abuelos para compartir un repertorio que funciona como genealogía afectiva. El artista entendió esa dimensión y organizó programas con bloques dedicados a distintas generaciones, desde el bolero más canónico hasta baladas de las que él mismo se apropió con su estilo, logrando algo raro: que varias edades respiren juntas. La puesta en escena de esos años refinó una gramática sobria: telón limpio, orquesta en semicírculo, luces de temperatura cálida y un maestro de ceremonias, el mismo, que presenta sin floritura. En medio de la hipertrofia escenográfica de la época, esa economía se volvió distintivo. Si algo estallaba en sus conciertos, era la emoción del público cuando la nota justa caía en el lugar exacto. No hacía falta más. La televisión, por su parte, lo reclamó para especiales y homenajes. Muñiz aceptó cuando el formato respetaba la música. En esos espacios regaló versiones de estudio en vivo que hoy sirven de referencia para cantantes en formación, control del aire, afinación que se mantiene estable en tomas largas y, sobre todo, tempo interno. Esa cualidad, difícil de enseñar, separa al intérprete que persigue al director del que lo guía sin empujarlo. Con el cambio de formato físico, del vinilo al CD, su catálogo encontró otra vida. Remasterizaciones cuidadosas devolvieron brillo a cintas antiguas y permitieron a nuevas generaciones descubrir por qué su nombre convoca respeto. No hubo rediseño de imagen ni campaña estridente, hubo curaduría. Así llegó a los 90 con un lugar propio, no el del experimento por el experimento, sino el del clásico activo. Siglo XXI y homenajes, retiro paulatino, salud, apariciones puntuales y un legado en presente. Con el siglo XXI, el calendario se fue despejando por elección y por cuerpo. Muñiz redujo giras, eligió fechas especiales y concentró su energía en apariciones significativas, muchas de ellas ligadas a homenajes institucionales y conciertos tributo donde colegas de varias generaciones entonaban su repertorio. En esos escenarios,
Su presencia, de pie o sentado, confirmaba que la elegancia no necesita decibeles. Basta un saludo, una media frase, una sonrisa medida para encender una sala. La salud, inevitablemente, marcó tiempos. Hubo días de voz plena y otros de administración prudente, días de fotografías con público y otros de discreción. Nunca jugó a la épica del sacrificio sobrehumano. Cuando el cuerpo pedía pausa, pausaba. Ese respeto por sí mismo es consonante con la ética de toda su carrera, no forzar la herramienta que permite el arte. Por eso, incluso en apariciones breves, cuidó el sonido humano de su voz, evitando caer en la tentación de demostrar lo que la edad naturalmente ajusta. El ecosistema digital releyó su obra. Plataformas de streaming impulsaron listas de reproducción de bolero y canción clásica en las que su nombre aparece como piedra angular. Jóvenes intérpretes lo citan en entrevistas y, no pocas veces, lo versionan con guitarras, tríos y ensambles de cámara. Esa convivencia entre lo nuevo y lo clásico confirma que su estética, sobriedad, texto al centro, afinación y tiempo, no caduca. Al contrario, gana valor como contrapeso de la inmediatez. Los homenajes en vida se volvieron rituales culturales, salas llenas, repertorios curados, testimonios de músicos que lo acompañaron durante décadas y que recuerdan la consigna de siempre: escuchen al cantante. Esos testimonios cuentan pequeñas historias que valen por ensayos. El día que pidió bajar un semitono para decir mejor un verso, la noche en que ordenó recortar 8 compases de introducción porque la letra pedía entrar antes, la vez que enseñó a un joven trompetista a respirar con la sílaba. Es pedagogía implícita, la más eficaz. Y aquí volvemos al rumor inicial. Cada tanto alguien lo mata en redes sociales. La desmentida ya no necesita voceros, una aparición, un homenaje, una fotografía sobria con colegas y basta. Esa persistencia en vida es, quizá, el homenaje más justo a su trayectoria, estar cuando corresponde y callar cuando el ruido ajeno no merece respuesta. En 2025, el lujo de México no es estatua. Es presencia serena que recuerda, con su sola figura, que la música bien hecha no grita, permanece. Legado, sentido y vigencia. Hablar de Marco Antonio Muñiz es hablar de una ética, la que coloca al texto como brújula, a la afinación como no negociable, al tiempo como arquitecto invisible y al silencio como socio de la emoción. En un siglo de cambios tecnológicos y estéticos, su propuesta atraviesa modas porque fue construida con materiales de largo aliento. Su legado no es solo un catálogo de canciones, es un método de trabajo que enseña a escuchar, a decir y a administrarse. En la memoria del público, su figura se asocia a una idea de lujo que no tiene que ver con el brillo superficial, sino con la excelencia. Lujo es terminar un concierto con la voz intacta porque supiste medirla. Lujo es decir un verso sin necesidad de alardear. Lujo es llegar puntual al ensayo y repetir una coda hasta que respire bien. Ese manual, que parece de otro tiempo, es precisamente lo que el presente necesita: criterio. Si este documental partió del rumor de una muerte, lo hizo para desarmarlo y contar la vida entera: el niño que aprendió escuchando, el joven que se templó en la radio, el integrante que afinó en el trío, el solista que encontró su voz, el profesional que eligió la sobriedad, el hombre que resguardó lo íntimo y el maestro tácito que, sin dar clases formales, enseñó a generaciones a poner la música por encima del ruido. No se trata de hagiografía, sino de crónica: así trabajó, así eligió, así permanece. En un país donde el bolero es memoria común, Marco Antonio Muñiz ocupa un sitio de honor porque convirtió la técnica en calidez y la elegancia en verdad. No hay adjetivo que lo explique mejor que su propio apodo: el lujo de México. Un lujo entendido como rigor, como buen gusto, como confianza en que la emoción profunda no necesita espuma. Y ahora que has recorrido con nosotros esta vida contada con calma, te invitamos a quedarte en este espacio, donde preservamos y narramos con seriedad la trayectoria de los grandes de México y Latinoamérica. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos documentales y acompáñanos a seguir escuchando, de verdad, a quienes hicieron de la música un arte que permanece.